grandes multitudes dejaron de seguirle. ¿Saben ustedes por qué? Porque no estaban dispuestos a pagar el precio. Ahora, cuando el Señor ve eso, se vuelve a los suyos, a los 12, y les dice, si queréis, ustedes también se pueden marchar. Porque a Dios no le interesa gente, personas, que no estén dispuestas a pagar todo por Él. Y ahora surge una pregunta, ¿por qué el Señor pide que paguemos todo por Él? Porque Él pagó todo por ti. Hasta la última gota de sangre dio por ti. Y Él lo hizo sin rechistar. ¿Se entiende esa expresión? Amén. Sin queja, sin reproche. Se volvió a los 12, si quieren ustedes se pueden también marchar. Y uno solo, uno, di conmigo, uno, no más. Uno solo, dijo, Señor, lo hemos dejado todo por ti. He dejado todo por ti, hasta el trabajo lo he dejado por ti. Era pescador y tú me dijiste que me ibas a convertir en pescador de hombres. Y lo creí, y lo abracé. Así que lo he dejado todo por ti. ¿Dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, que tú hayas dejado tus quehaceres hoy. Amén. Como yo los míos. Gloria al Señor. Aleluya. Y hoy, ustedes saben que yo trabajo. Y hoy me habían mandado el servicio y no podía venir aquí. Pero he tenido que decir, no voy. He tenido que llamar a mi jefe y decirle, mira, no voy. Me quedo. La respuesta de él, pues, ok. Digo, manda otro. En mi lugar manda otro. Gloria a Dios. Y eso es lo que hay. Es que no hay otra cosa. Amén. Cuando tú consideras de que tienes que dejarlo todo, hay un momento que Dios te dice, o todo o nada. Tú escoge. No puedes tenerlo todo en la vida. No podemos tenerlo todo en la vida. Por eso hay un momento en nuestra vida que ya Dios espera de nosotros decisiones. Hola. Decisiones. Hay un dicho bíblico, dicho por la boca de Jesús, que dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el oro del mundo si luego pierde su alma? Amontona riquezas, amontona dinero, amontona bienes. Y luego echa planes y di que, gloria al Señor, echa planes y di que luego pues vas a hacer muchas cosas en la vida, pero el Señor te va a decir, necio, torpe, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Aleluya. Amén. Entonces es inútil que tú te afanes, que yo me afane por las cosas vanas, perecederas, y escucha bien esto que te voy a decir, y que las vamos a abandonar en cualquier momento. No hay fecha para que abandonemos lo que estamos haciendo. Cuando Él decida hasta hoy, es hasta hoy. Y ahí no vengamos con lloros, con ay, Padre, que no sé qué, que no sé cuánto, que el Señor toma una determinación y ¿quién puede refutar eso? Nadie, ¿cierto? Por eso debemos de preocuparnos por lo espiritual más que por lo material. Hola, gloria al Señor. Yo tengo una palabra de Dios para ti. Yo traía otra, pero como Dios es así, el hombre propone, Dios dispone. A veces tenemos muchos textos en la cabeza, pero dice Dios, tus textos o mis textos, que son mi palabra para ti, aplícatelos.
Yo tengo uno en especial para mi pueblo hoy. Aleluya. Y ese es el texto que yo te quiero hablar. Quiero hablarte de un tema, no he escogido texto como cabecera principal, pero antes de venir Dios lo ha puesto en mi corazón para que haya texto de cabecera. Y es Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Ahora te diré el título del mensaje. Aleluya. Prepárate porque Dios te va a hablar, como Dios me ha hablado a mí. Y lo que Él me ha hablado a mí es lo que yo te comunico a ti, nada más. Así funciona lo de Dios. Aleluya. ¿Tenemos el texto ahí? Dame el texto, dame un par de textos más. A ver, dame anterior. Dame otro más. A ver, dame otro más. Y Elías, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocar el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana, ¿hasta cuándo? Hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos, subraya. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y esto es importante, lo que vamos a hablar, porque Dios te puede hacer temblar las canillas. Esa expresión solamente la puede entender Ismael y yo, y mi esposa. Temblar las canillas. ¿Sabes lo que es temblar las canillas? Aunque seamos mayores, el pelo blanco nos puede temblar. Las canas. Amén, no importan los años. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y ahora, fijaros bien en lo que viene a continuación. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Amén. Sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamad en voz alta, pues es un Dios a quien clamáis, ¿no? Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás esté dormido, y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces, se zanjaban, según su costumbre. Subraya esa palabra que es muy importante, según su costumbre, pero no según la palabra. Hay costumbres que queremos ponerlas bíblicas, pero son, dile al que tengas más cercano, al que tenga detrás, al que tengas delante. Son tus costumbres, no son las de Dios. A veces hasta nos inventamos los textos, escucha bien, y mezclamos los textos como si los dijera la palabra, y no los dice la Biblia. Eso lo dices tú, pero no lo dice la Biblia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Según su costumbre, con espadas, lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde. Subraya, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, este es el texto principal: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó el altar del Señor que había sido derribado. ¿Por qué el altar de Dios fue derribado? Muy fácil, porque el pueblo construyó uno que no era de Dios. Cuando yo construyo un altar que no es de Dios, el de Dios se cae. Eso quiere decir que en el altar caído no hay manifestación de Dios para nada. ¿Te confieso algo? Puedes gritar, puedes chillar, puedes pegar saltos, puedes coger una espada y cortarte un brazo en favor de cualquier Dios que tú clames o invoques. Santa Marta, Santa Clotilde, San Judas Tadeo, San Pancracio, San 700.000 vírgenes y 200.000 millones de señores y no sé qué.
Dice la Biblia, no te va a responder nadie, porque el altar de Dios, el único medio por el cual Dios te puede hablar, está destruido. Has edificado tú altares extraños, altares de Baal, que no son de Dios, y Baal no existe. Hola. Hola. Gloria a Dios. Por lo tanto, llegó el momento para Israel, porque esto le sucedió a Israel, y los que habían invocado a este dios Baal eran profetas falsos, pero judíos. No te lo pierdas. Dentro del pueblo, falso. O sea, ¿dónde está lo verdadero? En el pueblo. Pero ¿dónde está la falsedad? Dentro del pueblo también. Mira, hay algo que quiero, y esto lo digo porque me viene al caso, me viene a la mente, el Espíritu de Dios me lo pone. Cristo dijo en cierta ocasión, yo soy la vid verdadera. Si hay una vid verdadera, es porque hay una vid falsa, también paralela. Si hay un vino nuevo de Dios, es porque también hay un vino sodomita del diablo. Gloria a Dios. Siempre va a haber un paralelo entre lo bueno y lo malo. Siempre va a haber un paralelismo. Gloria al Señor. Entonces, dentro del altar de Dios también está paralelo, se edifica un altar a Baal. Gloria a Dios. Pero aquí hay algo curioso que quiero compartir contigo. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Entonces el altar tenía un nombre. Estaba derribado, pero tenía que ser reconstruido con el nombre original de quien lo edificó. Hola. De ahí viene el título que yo le he puesto al mensaje. ¿Cuál es el nombre de tu altar? ¿Cuál es el nombre de tu altar? Porque Dios está buscando hombres y mujeres altares. ¿Eso qué tiene que ver, pastor? Sí, mira. Cuando Dios mandó, te voy a poner estos ejemplos bíblicos para que tú los entiendas. Para que entiendas el tema que yo te quiero descargar. Amén. Cuando Dios le bajó los diseños a Moisés acerca del tabernáculo, más tarde a David y a Salomón, los del templo, amén, lo primero que tú te encontrabas al entrar dentro del tabernáculo de Moisés o dentro del templo de Salomón era el altar del sacrificio. Lo primero que tú, cuando entrabas al templo a adorar a Dios, abrías o cruzabas la puerta de entrada y no te encontrabas la fuente de bronce, ni te encontrabas el candelero, ni te encontrabas, ¿qué digo yo?, el arca de la alianza, ni te encontrabas querubines, ni nada de eso. Te encontrabas un altar donde allí se sacrificaba la víctima, se ofrecía un holocausto para que Dios se pudiera agradar y se te pudiera dar entrada a lugares más serios. Hola. Yo no me podía, escúchame, la iglesia ha tenido la tendencia, la iglesia universal, ha tenido la tendencia de eliminar el altar dentro del tabernáculo. Bueno, no hace falta que te sacrifiques, poquito a poco te vas convirtiendo, poquito a poco sucederán las cosas, no te preocupes, si no te conviertes ahora, bueno, puedes ir practicando esta serie de cosas y poquito a poco las vas dejando. Eso es un evangelio o un templo, mejor dicho, un templo sin altar. Y te tengo una noticia que darte, porque yo, mira, aunque me quede solo, aunque me quede mi mujer y yo te voy a predicar la verdad. Tómalo como quieras. Pero yo no estoy para agradar aquí a nadie. Yo estoy para predicarte la verdad. Y yo no estoy aquí para predicarte lo que tú quieres oír.
sino lo que necesitas oír. Un templo sin altar no es un templo. Es un edificio que puede servir para muchas cosas, pero no es un templo de Dios. ¿Por qué? Diga conmigo, con su mano levantada, porque falta lo más importante, que es el altar. Falta lo más importante, que es, ¿qué? El altar. ¿Y qué era el altar? ¿Tú quieres que yo te diga lo que era el altar? El altar era, es y será siempre el punto de encuentro para toparnos y encontrarnos nosotros con el Señor. Porque Dios es un Dios de altar. Entonces, si en el templo que yo edifico no hay altar, no soy un templo. No es un templo lo que yo estoy edificando. Puede ser una choza, puede ser un edificio, como hay muchos edificios católicos que son impresionantes, dignos de observar por la historia que tiene, no porque esté Dios. No, que va, ni mucho menos. A mí me gustan ver edificios antiguos porque me gusta la historia. Y me quedo asombrado de la arquitectura, de las construcciones que se hacían cientos de años atrás. Amén. Pero no porque habite Dios ahí. De hecho, hay edificios católicos que entran y se nota la mala presencia, una mala presencia diabólica. ¿Cierto o no? Que te da miedo, vaya. Gloria a Dios. Entonces, podemos estar edificando cualquier otra cosa, pero no un templo. ¿Tú te imaginas un tabernáculo donde se le bajó el diseño Dios a Moisés y que Moisés hubiese saltado, haber puesto en la entrada del atrio el altar del sacrificio? ¿Se hubiera manifestado Dios ahí? No. Cuando Salomón edificó bajo los planos de David el templo, el más majestuoso que el pueblo de Israel ha conocido, no se levantó otro templo a lo largo de la historia judía como el templo que levantó Salomón, con la gloria que lo levantó Salomón. No, eso ya no, jamás. Gloria a Dios. Amén. Se edificó el altar del sacrificio. Entonces, si no hubiese habido altar, eso no hubiese sido un templo de Dios, hubiese sido una construcción bonita. Amén. Porque era allí donde Dios habitaba y por medio del altar, donde Dios se encontraba con el ser humano, con el hombre. Hoy tengo una noticia que darte. Hoy los templos somos nosotros. Primera de Corintios 6, 19, por favor, si mi mente no me falla. Porque no lo tengo ahí anotado. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo, subrayalo entero, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dile al que tengas más cercano, ¿no sabes que tú eres el templo de Dios? Vamos a ver. Estamos pocos, pero si nos esforzamos, va a parecer que habemos más. Aleluya. Dile al que tengas más cercano, ¿no sabes que eres el templo de Dios? Yo no soy una choza. No soy un edificio tampoco. Yo soy templo. Templo. Pero vuelvo a poner el ejemplo que he puesto antes. Si yo soy un templo, dentro de mi vida tiene que haber un altar. Porque es por medio del altar que Dios viene a habitar en el templo. Hola. Si no hay altar en mi vida, ¿para qué sirve el templo? ¿De qué sirve que yo diga yo soy templo del Espíritu Santo? Ojo, y confesar, y Dios mora en mí, y dice Dios, mentira, que no, yo no estoy dentro, porque dentro de tu vida no hay un altar. Pastor, ¿y para qué servía el altar? Digo conmigo, para poner algo para sacrificar. En el altar se mataba a la víctima, ¿sí o no?
y se la quemaba hasta que se hacía ceniza. Altar implica sacrificio y muerte. Gloria a Dios. Repito, altar implica sacrificio y muerte. ¿Cuántos de aquí son templo del Espíritu Santo? ¿Y qué estás sacrificando para Él o has sacrificado para Él? ¿Hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a sacrificar? A ser un hombre y una mujer de altar para que la gloria y la presencia de Dios se pueda manifestar en tu templo, que es tu vida. Búscame un texto, no recuerdo, creo que es en el libro de Ezequiel, ayudarme los lectores de la palabra, donde dice la Biblia que Dios abandonó el pueblo, el templo. Dice, la gloria de Dios se marchó del templo. ¿Por qué? Porque encontró Dios que dentro del templo judío habían edificado ídolos que habían ocupado el lugar de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y dice la Biblia literalmente en el libro de Ezequiel, ¿qué? Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando hablaba. Y sucedió que cuando ordenó al hombre vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, entre los querubines, y entró y se paró junto a una rueda. El querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que estaba entre ellos, y tomó y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió, y los querubines parecían tener la forma de la mano de un hombre debajo de sus alas. Entonces miré, y he aquí, había 4 ruedas, los querubines junto a los querubines, cada rueda junto a cada querubín, el aspecto, pero ahí no me dice lo que yo quiero. Yo lo que estoy buscando, el texto que dice dentro de esa historia, el texto que dice, y la gloria de Jehová se marchó del templo. Aleluya. Y al marcharse Dios, se marcharon los querubines, se marchó la presencia, se marchó todo lo que tenía que ver con Dios. Amén. Dentro del altar no había sacrificio para Dios, sino para otros dioses. Aleluya. Entonces lo que yo trato, mi objetivo con este tema, con esta prédica, es que tu vida y la mía se levanten en este tiempo definitivamente como un altar, que estemos dispuestos a sacrificarlo todo, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros deleites, escucha bien, nuestros deleites, porque hay deleites que nosotros tenemos que son una delicia para nosotros, pero son un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Una vez el Señor le tuvo que decir a un hombre de Dios, el deleite de tus ojos te lo quito, para que a partir de ahora tu deleite sea yo. ¿Y cuál era el deleite de ese hombre? Su esposa. Anda. Se deleitaba más en la esposa que en Dios. Y dice Dios, te la voy a quitar, porque te la di no para que ocupara mi lugar. Te la di para que fuera una ayuda tuya, pero no para que fuera lo máximo. Gloria a Dios. Amén. Hay mujeres que ponen en primer lugar y se crean un dios de su esposo. O esposos que se crean una diosa de su esposa o de sus hijos. Ojo al dato. Y dice Dios, te lo voy a tener que quitar para que te fijes más en mí y tu delicia sea yo. Porque Dios quiere que nuestro deleite sea el Señor. Aleluya. ¿Has encontrado el texto? 10:18, venga, vamos a ver si es ese. Y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando, dame, por favor, vuela con el strong, aleluya, con el Esword. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo, ante mis ojos salieron con las ruedas a su lado, se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. La gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran
los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y, en fin, ahí eso es una historia. Pero donde yo iba es que la gloria de Jehová había abandonado el templo. ¿Qué era el templo sin Dios? ¿Qué es mi vida sin altar? Nada. Entonces, quiero mostrarte a lo largo de la Biblia, amén, hombres que hicieron altar y que de alguna manera le pusieron nombre a su altar. Yo no sé cómo está tu altar, tú tampoco sabes cómo está el mío, amén, pero tu altar tiene que tener un nombre y se lo vas a poner hoy. Pero quiero que seas sincera, quiero que seas sincero al ponerle nombre a tu altar. ¿Por qué? Porque a mí me podrás engañar, yo te podré engañar a ti y quedar bien. Pero con Dios, que pesa los corazones y escudriña la mente y el corazón, no. Aleluya, di conmigo, yo quiero convertirme hoy en un hombre de altar. Génesis capítulo 13, versos 2 al 4. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai. Al lugar del altar, escucha esto, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre ¿de quién? Del Señor. ¿Qué hizo Abraham para hablar con Dios? Un altar. Y allí, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Poner sobre el altar una víctima y sacrificarla para poder hablar con Dios y Dios con él. Aleluya. ¿Cuál era el secreto de Abraham? ¿Tú quieres saber cuál era el secreto para que Dios pudiera bendecir tanto a Abraham hasta el día de hoy que se escucha su fama? Que era un hombre de altar. Y a cada altar que él edificaba, él ponía nombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué era un hombre de altar? Porque él entendió toda su vida que él desempeñaba una labor sacerdotal. Hola. ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Qué función tenía el sumo sacerdote dentro de la nación judía? ¿Quién me lo dice? ¿Eh? ¿Esa era la función? No. La función de un sumo sacerdote judío antiguo testamentario era ponerse entre Dios y el hombre y servir de medio entre Dios y el hombre. Su mano a Dios y su mano al pueblo. O sea, ¿cómo tenía que estar la vida del sumo sacerdote? Limpia. Por eso dice la Biblia que nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ahora es Jesús. Jesucristo, que fue el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Dónde? En la cruz. Con una mano se la estaba dando al Padre y la otra mano al pecador. Y Él era el puente para que nosotros podamos tener contacto con el Padre. El Padre no nos puede atender, no nos puede dar una entrada a su presencia si no es por medio del altar llamado Jesucristo. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, a la misma vez el sumo sacerdote del templo estaba haciendo un sacrificio de un cordero pascual, sin saber el sumo sacerdote que estaba sacrificando el cordero pascual, que el verdadero cordero pascual estaba siendo sacrificado en la cruz. Por eso dice la Biblia que cuando expiró Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y ahora tenemos entrada triunfal a la presencia del Padre por medio del altar
llamado Jesucristo. Y ahora dice Jesucristo, vosotros sois altares y vosotros sois mi templo donde yo, mi papá y el Espíritu Santo habitamos dentro de ustedes. Ahora, si en mi templo, que es mi vida, no hay un altar edificado y con nombre, ¿está ahí Dios? El templo está vacío. Y cuando el templo está vacío y no está Dios, ¿corremos el peligro de que otros puedan entrar? Dice la Biblia, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va buscando lugares secos, buscando reposo, y no encontrándolo, vuelve al lugar de donde salió, porque era su casa, y dice, volveré a mi casa. Y la encuentra limpia, barrida y adornada, pero deshabitada, no hay nadie. Entonces, al estar deshabitada, dice el espíritu inmundo, me voy por 7 amigos míos, que son peores que yo, y los voy a invitar a que entren en mi casa y vamos a formar un juergorio de 1000 demonios, valga la expresión. Y dice la Biblia que el postrer estado de esa criatura es peor que el primero. Hola, ¿sabes? Yo no concibo cómo personas que se llaman evangélicas puedan estar poseídas. Hola. Si están poseídas es porque no hay espíritu de Dios en ellos. No está Dios, porque no son altares, son edificios, son chozas, o son, qué sé yo, 1000 cosas, pero, o son cuevas, amén, pero no son, ¿qué? Altares, templos con altar, no. Dice la Biblia que Cristo entró en el templo, Sarai, y le dijeron los discípulos, ¿no te has dado cuenta, Jesús, del edificio, de la construcción que ha hecho Herodes por nosotros? Y le dijo, eso es una cueva de ladrones. No dijo que era un edificio, ni que era un templo. ¿Qué dijo el Señor que era? Una cueva. Muchos se creen que son templos, pero son cueva de ladrones. Ojo al dato, cueva de ladrones. Y profesan ser creyentes y evangélicos y qué sé yo, 1000 cosas, pero no son templo de Dios, son cueva de ladrones. Pero Pablito, el apóstol Pablo en Corintios, le recuerda a los de Corintio, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios está dentro de ustedes? Entonces, si yo soy un templo de Dios, ¿qué tiene que haber dentro del templo? Di conmigo, un altar. Porque el altar era el lugar donde el sumo sacerdote se encontraba con el Creador. Para que Dios se acerque a mí y yo me pueda acercar a Él, Ismael, dentro de mi templo, de mi vida, tiene que haber un altar. Y en el altar yo tengo que sacrificar. ¿Qué estás sacrificando? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? Si todavía hay pecados que practicamos porque no queremos, los amamos tanto. Los amamos tanto, mira, el Señor sabe que hay pecados en nuestra vida, que los amamos y los queremos más que a nuestros propios hijos. ¿Cuántos hogares se destruyen por la bebida? Ojo, y a lo mejor el esposo tiene 3 o 4 hijos. Es más fuerte el amor al alcohol que a los hijos. Es más fuerte el amor al alcohol que a la esposa, que al trabajo, que a su hogar, ¿cierto o no? Amamos más nuestros pecados y nuestros malos hábitos más que a cualquier otra cosa y no estamos dispuestos a llevarlo al altar de nuestra vida y matar y sacrificar. Por eso dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es que entres en el cielo tuerto que en el infierno con los 2 ojos. Si tu mano te es ocasión de caer o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es que entres imposibilitado al cielo que con los 2 pies o las 2 manos al infierno de fuego. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar? Si estamos dispuestos, amén, escúchame, a sacrificar. Sacrificamos lo de Dios para irnos a los del mundo. Edificamos un altar para las pasiones del mundo y para Dios el altar de Dios, ¿cómo está? Derribado. ¿Cómo estaba en los tiempos de Elías?
El altar de Jehová, diga conmigo, derribado. ¿Cómo estaba el altar de Baal? Edificado, y allí pegaban cachillillo, calarío. Madre mía, se sacrificó. Oye, me asombra cómo se sacrificaban, se pegaban cortes en la cara, los brazos, en las piernas, qué sé yo. Estaban dispuestos a morir por sus pasiones, pero ninguno estaba dispuesto a morir en el altar de Dios por él. Y luego querían manifestación de Dios. Y luego querían ver milagros. ¿Conoce gente que quieren ver milagros pero no son altares? Porque no tienen altar en su vida. Son cuevas, pero no son templos. Entonces cuando invocan a Dios, dice Dios, ¿qué? Claman a otros dioses, pero dice la Biblia, ¿quieres que volvamos al texto de Primera de Reyes 18, creo que era 20 y algo, 27 o 28? Y no respondía a nadie. No respondía a nadie. Pero no hubo voz, que dice ahí, leerlo todos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar. Diga conmigo, yo hoy tengo que reparar mi altar. Mira, te aseguro, si no es así, yo dejo de predicar la palabra de Dios. Te aseguro que si tú y yo reparamos nuestro altar, el fuego de Dios va a manifestarse en tu altar. Y el fuego de Dios, escucha bien lo que te voy a decir, nunca se va a apagar. Si tú reparas tu altar, el fuego de Dios va a estar encendido siempre. Dice la Biblia, fuego vine a encender a la tierra. Búscame ese texto. Fuego, creo que está en Lucas. Fuego vine a encender a la tierra. Dice, ¿y qué? Si ya está encendido. Cristo ha venido a encender tu vida, a encenderla del fuego de la pasión, de la manifestación, del poder transformador del Espíritu de Dios. Ahora, tú tienes que decir, Señor, no estoy en condiciones, pero si me arreglas, voy a hacer un altar para que tú te puedas manifestar. Hola. Mira, Lucas 12:49. Léanlo, por favor, ustedes. Anda, dice el Señor, y cuántos deseos tengo de que mi fuego esté en vuestro altar, esté encendido. Hace 2000 años que Cristo vino a encender un fuego y todavía estás apagado. Todavía vives sin altar, sin fuego en tu altar. ¡Qué pena! Qué pena que vivamos de esa forma, sin poder ver la manifestación del poder de Dios. Cuando arregló, escucha bien lo que te voy a decir, volvemos al texto anterior de Elías, por favor, rápido, Jairo. Yo hoy no tengo prisa. Gloria a Dios. O sea que si quieres te predico hasta las 10 o las 11, no sé. Pero si tienes cosas que hacer, pues tú me lo dices y yo corto. Aleluya. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme a los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor suficiente grande como para contener 2 medidas de semilla, dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos. Tú eres ese novillo que tienes que estar dispuesto a cortarte. Pero pastor, yo me tengo que coger un cuchillo y matarme. No, no te estoy hablando de ese tipo de cosas. No, yo no te estoy hablando, ni te predico de un Dios que quiere que coja un cuchillo y te elija a hacer una matanza. No, por favor, te estoy hablando espiritualmente. Que estés dispuesta a sacrificar tus pecados, tus debilidades. Amén. Las cosas que te apartan de Dios y que te están interrumpiendo consagrarte de verdad a Dios. Y las pongas en el altar y le pegues fuego ya de una vez. Aleluya. Y mira, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla. Rápido. Sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacerlo por segunda vez y lo hicieron por segunda. Hacerlo por tercera y lo hicieron por tercera vez. El agua corría, se llenó la zanja y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios de Israel,
que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces, subraya, entonces cayó el fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua y la zanja. ¿Cuántos quieren ver manifestación poderosa del poder del Espíritu dentro de ellos y de ellas? ¿No estás dispuesto a sacrificar en el altar tuyo? Lo siento entonces. Búscate otra cosa. Búscate un ídolo donde no te va a pedir nada porque es un ídolo mudo. Tiene boca y no habla, oídos y no oye, pies y no camina. Y si quieres salir a paseo, pues lo único que podrás hacer por el ídolo es ponértelo en el hombro y darle un paseíto por la calle. Cuando llegue Semana Santa, no te va a pedir nada, no te preocupes. Pero el Dios poderoso sí te pide, sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie me va a ver. Hola. Hola. Entonces, ¿Abraham era un hombre de altar? Sí. ¿Qué nombre le puso al altar? Vamos a verlo, ¿ves? 2:13, 2 en adelante. Génesis, este te va a gustar. Génesis 13, baja para abajo, más del 4. Ahí. A ver, dame el 5. A ver, baja. Baja. Bueno, el nombre te lo digo yo, no está ahí en ese texto. Le puso por nombre Jehová Jireh a su altar. Jehová Jireh. Aleluya. Te voy a decir algo que te va a explotar la cabeza. Sujétala. Porque cuando Dios me lo ha mostrado a mí, digo, wow, lo que había aquí y no me había dado cuenta yo. Y he leído la Biblia unas cuantas veces. Pero hay veces que Dios te lo muestra cuando Él quiere. Aleluya. Dice la Biblia que cuando Abraham llamó al altar Jehová Jireh, cuando fue a sacrificar a su hijo, ¿cuántos lo recuerdan? ¿Qué le dijo a su hijo? ¿Qué le dijo el hijo? Papá, tengo el cuchillo, tengo la leña, pero ¿el cordero? ¿Y qué le dijo él? Dios proveerá. Dice la Biblia que cuando fue a levantar, escucha, cuando fue a levantar la mano sobre el hijo, se escuchó una voz, detente, porque he visto que no me reservas lo que tanto amas. ¿Estás dispuesto a entregar en el altar lo que tú amas, más que todas las cosas? Porque yo te lo he pedido. Por lo tanto, yo te voy a proveer. Aleluya. Por eso llamó el nombre Jehová Jireh, que Jehová proveerá, mi provisión eres tú. ¿Tú sabes lo que es una provisión de Dios para ti? Di conmigo, una bendición. Di conmigo, sobreabundante. Ahora te voy a revelar algo. Sujétate. Te voy a revelar algo. La bendición que Dios dispuso para Abraham estaba trabada. Dice la Biblia que el carnero estaba trabado por los cuernos en un zarzal. Amén. Dios te va a dar bendiciones sobreabundantes que vienen trabadas, y dile al que tienes al lado con una sonrisa, y tú vas a tener que destrabar. Tú vas a tener que destrabar, la bendición la tienes ahí, está trabada por los cuernos. Dios te la ha puesto ya delante de ti, la bendición la estás viendo, pero está trabada porque Dios quiere ver tu parte en el trato. Y va a decirte, destrábala tú, Abraham. La bendición yo ya te la he entregado. Ahí está, te he provisto. Mucha provisión de Dios está trabada delante de tus ojos. Y la estás viendo, pero no haces nada por conseguir esa bendición. Destrábala. Un hombre de altar destraba para poder poner en el sacrificio, en el altar, lo que Dios le ha provisto. Yo no sé si me estás entendiendo hoy la palabra, pero los espirituales van a entender. Y Dios va a abrir hoy mentes y oídos. Por eso dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga. Hola.
Entonces el nombre del altar de Abraham, Jehová Jireh. ¿Qué es lo que hizo? Destrabar su provisión. El sustituto de su hijo estaba ahí, trabado por los cuernos, dice Dios. Tú me has dado lo que más amas, yo te he dado la provisión ya. Cuando tú me das a mí, me demuestras, yo te doy a ti. Pero tú vas a destrabar lo que yo te he dado. Venga, vamos, mano a la obra. Te digo algo fuerte, ¿cuántas bendiciones de Dios están trabadas y no les puedes echar mano porque no estás haciendo nada? Y te dice hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? El altar está vacío y quiero manifestarme a ti. Destraba. Dale la mano a la que tengas más cercana o tócale el hombro, lo que tú quieras. Destraba tu bendición, la tienes a tu alcance. Si quieres la puedes ver y la puedes tocar. Destraba. Es hora de que destrabes. Gloria al Señor. Mira, después de ser un hombre de altar, ¿sabes en lo que se convirtió Abraham? Esto es fuerte lo que te voy a hablar. Esto es un tema de verdad que es para grabarlo. ¿Lo estamos haciendo? Qué bueno. Aleluya. Después de ser un hombre de altar, Dios lo convirtió en un constructor de pozos. Perforaba la tierra donde otros habían perforado y no habían encontrado nada. Abraham perforaba y encontraba manantiales de agua. ¿Por qué, Verónica? Porque antes de perforar agua era un hombre de altar. Y Dios lo bendijo tanto que dijo, como me das lo que yo te pido, ahora te voy a dar yo lo que tú no has pedido. Te voy a dar lo que me pediste, pero te voy a dar también lo que no has pedido. ¿Recordáis a quién se manifestó el Señor de esa forma? A Salomón. Dice que se le aparece en un sueño cuando construyó el templo y el altar y sacrificó miles y miles de corderos. Se muestra a Dios y le dice, búscame el texto, por favor. Dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Yo no sé si a ti se te aparece el Señor esta noche y te da la oportunidad y te dice, pídeme lo que quieras que yo te voy a dar. ¿Qué pedirías? No sé, qué sé yo, que me dé la lotería un premio de los grandes, o darle a mis hijos salud, o darme a mí una larga vida. ¿Eso es malo o bueno? Es bueno. Son necesidades, ¿cierto? Él no pidió eso. Dijo, dame sabiduría tuya, porque tu pueblo es grande y necesita una persona con la sabiduría tuya para poder manejar a este pueblo tan grande. Y le dijo Dios, por cuanto no pediste plata ni oro para ti, ni riquezas, te voy a dar lo que has pedido, te voy a dar tal conocimiento y tal sabiduría que ningún hombre jamás, ni ahora ni después de ti tendrá. Dice, y aparte te voy a dar también riqueza, honores, respeto, honra, dinero, todo lo que no has pedido, también te lo voy a dar. Hola, porque estuvo dispuesto a ¿qué? A sacrificar. Mira lo que le dijo el Señor. Textos, por si quieres anotarlo, para que veas que no me invento las cosas. También te he dado lo que no has pedido, tantas riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Gloria al Señor. ¿Eh? Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Con esta prédica nos podemos tirar quizás una semana o más. A ver. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. Y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran manera, de gran misericordia con tu siervo David, mi padre. Según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso
que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? No pidió plata ni oro, pidió sabiduría. Y eso después de sacrificar miles y miles de toros, de bueyes y de carneros al Señor, en el altar que Él edificó. Santo es el nombre del Señor. A su nombre. ¿Quieres que te diga otro? ¿Mencionamos otro? Me puedo saltar muchos. Quizás me los salte. Y te diga el último para que hagas ya una comparación entre un hombre de altar y un hombre que no tiene altar. Génesis 26, 25. Dámelo en Dios habla hoy. Isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor, acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. ¿Cuándo pudo abrir pozos y encontrar manantiales de agua? Cuando edificó altar. Mira, ahora entiendo por qué hay creyentes tan secos, tan apáticos, tan amedrantados, tan llenos de amargura, de congoja, de temores, qué sé yo, de mil cosas. Aleluya. Dice la Biblia, el que creyere en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. O sea que si nosotros somos hombres de altar, el Señor va a permitir una manifestación de pozos y manantiales de agua que fluyan dentro de ti. Esa es la seguridad y el sello de Dios de que estás en el canal, de que estás en el camino de la obediencia, en el camino de la seguridad. ¡Hola! ¿Conocía Isaac los altares? No los va a conocer y él estuvo sentado en uno de ellos, tumbado. Diga conmigo con la mano así, era un experto en altares. Cuando su papá lo puso para ser degollado, dijo, wow, lo que me va a caer encima. Pero aquí estoy. ¿Podía haberle dado un empujón al padre? Y haberle dicho, papá, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a asesinar? Se cayó. El Señor te lo mandó. Aquí estoy. Wow. Por eso luego cuando muere el padre, se convierte en un hombre de altar, conociendo lo que eran los altares. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. A ver, ¿hay textos más para abajo? Más para abajo. Ahí es, mira. Ahí va, a ver. Vino desde Geras Abimelech, vino desde Geras para hablar con Isaac. Le acompañaban su amigo Ahuzat y Ficol, capitán de su ejército. Isaac les dijo, si no me queréis y hasta me echasteis de vuestra tierra, ¿para qué venís a verme? Ellos le contestaron, hemos visto que el Señor está contigo. ¿No te crees que la gente es tonta y no sabe quién es un hombre de altar, una mujer de altar? ¿Y quién es un hombre donde fluye manantiales y fluye manantiales de una mujer? La gente no es tonta, hasta los inconversos saben quién es de Dios y quién no es de Dios. Yo he visto inconversos decir, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. La gente no es tonta. La gente sabe quién tiene de Dios y quién habla por hablar. Ellos le contestaron, hemos visto que el Señor está contigo y hemos pensado proponerte que hagamos un pacto, y el pacto será este, que no nos hagan ningún daño. Los reyes de la tierra hablando con Isaac. No nos vayas a hacer más, hombre, que hemos visto que Dios está contigo y te has vuelto poderoso, más que nosotros. Que no nos hagan ningún daño, pues nosotros no te hemos molestado, al contrario. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en forma amistosa. Y ahora el Señor te está bendiciendo. Entonces Isaac les hizo una gran fiesta y ellos comieron y bebieron al día siguiente. Por la mañana se levantaron y se hicieron juramentos entre sí. Luego Isaac los despidió y se separaron de él como amigos. Aquel mismo día los siervos de Isaac vinieron a darle la noticia de que habían encontrado agua
en el pozo que estaban abriendo. Isaac puso a aquel pozo el nombre de Sebá. Lo que era y lo que en el tiempo de Jesús era Berseba, la ciudad de Berseba. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. O sea, un hombre experto en construir altares también se hizo un experto en ¿qué? En los pozos, en excavar y en destapar los pozos. Escucha bien, que los enemigos de Abraham lo habían cegado y tapado. Él destapó otra vez de nuevo los pozos que los enemigos de su padre taparon. Gloria al nombre del Señor. Se hizo un hombre experto en altares y en profundizar para encontrar agua. Aleluya. El agua habla de bendición. Los manantiales hablan de un fluir de Dios. Y quiero decirte algo. El altar activa la provisión de la bendición del agua. El altar, repito, activa la bendición y la provisión de las aguas, de los pozos, de los manantiales en tu vida para que nunca tengas sed de las cosas del mundo. Llega una samaritana al pozo de Jacob, se encuentra con el Señor y le dice el Señor, dame agua. ¿Cómo tú siendo judío me pides a beber a mí? Si judío y samaritano no nos tratamos entre sí. Y le dijo el Señor, si conocieras el regalo de Dios y quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él en vez de pedirte Él a ti. Aleluya. Le dijo el Señor, cualquiera que bebe de este agua volverá a tener sed, pero quien bebiere del agua que yo le doy, jamás volverá a tener sed. ¿Sabes por qué muchos evangélicos están abandonando la fe y se están yendo al mundo? Porque vivieron una vida apática y seca. Se han quedado secos y tienen tanta sed de cosas del mundo, amén, que ya Dios no los puede saciar y se quieren saciar ¿de qué? De la basura que hay en el mundo. Lo que hay en el mundo, escúchame, no es agua. ¿Es lo mismo beber Coca-Cola, tirarte 40 años bebiendo Coca-Cola que bebiendo agua? El cuerpo necesita agua, no necesita Coca-Cola. Amén. Tírate años sin beber agua, muerte segura. Enfermedades seguras, crónicas, que te pueden llevar a la sepultura, ¿cierto o no? Aleluya. Tírate sin beber agua del Señor, de los manantiales, del fluir de Dios. Tírate años, tírate una vida y créete que eres evangélico. No, perdona. No, no te confundas. Cuando suene la trompeta tú te quedas. ¿Sabes cuál era? Con esto te voy a dejar. ¿Sabes cuál era la diferencia entre Lot y Abraham? Que Abraham era un hombre de altares y Lot era un hombre de tiendas. Edificaba tiendas, pero no altar. Nunca Lot fue un hombre de altar. Mira, lo dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy hablando? Y me estoy saltando un montón. Lot era un hombre sin altar. Génesis 13:12. Fijaros bien en la vida de este hombre. Génesis 13:12. Abraham se quedó en Canaán. ¿Por qué llegó Abraham a Canaán? ¿Quién me lo dice? Porque fue edificando altares y cavando pozos. Y eso lo llevó a que la promesa de Dios se cumpliese en él. Vio la tierra prometida y entró en ella. Hola. Abraham se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente era y cometía horribles pecados contra el Señor. Después de irse Lot, el Señor dijo a Abraham,
Desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y tu descendiente. Haré que estos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Así pues Abraham levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Manré, cerca de la ciudad de Hebrón. Allí construyó, subraya, allí construyó un altar en honor del Señor. Aleluya. Aleluya. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que Lot fue poniendo, búscame el texto, en la versión Reina Valera, así como te lo estoy nombrando, y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? Perversos en gran manera. ¿De dónde te crees que nace el lesbianismo y el homosexualismo? De Sodoma y Gomorra. Por eso tuvo que el Señor hacer caer fuego y azufre y quemarlos vivos a todos. Porque el Señor, si hay algo que aborrece, es lo que va contra naturaleza. Gloria a Dios. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, subraya, habitó en las ciudades de la llanura, y subraya, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No dice altares, Ismael, dice tiendas. Era ambulante. Aleluya. Le gustaba estar en todos los lados menos en el lugar. Le gustaba el evangelio fácil. ¿Es lo mismo subir al monte, escalar montañas, que andar por el valle? No. ¿Es lo mismo que tú andes por la Alpujarra granadina y almeriense a que vivas en Peligros o en Albolote o en Maracena o en Atarfe? Pues entonces, ¿qué no has visto la Alpujarra granadina? Si la ves, flipas. Barranco donde como hagas así, te da el impulso de que te caes. Amén, gloria al nombre del Señor. Y es que escalar cuesta, pero desde las alturas se ve todo mejor que desde el valle. ¿Cierto o no? Pero para eso hay que hacer ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Hombres de altar. Para los hombres de altares hay algo prometido por Dios. Romanos 4:17. Y vamos a tomar la Santa Cena. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Esa promesa para quién fue? Te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Esa promesa fue para Abraham. ¿Qué era Abraham? No, era un constructor de altares. Constructor de altares. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Por favor, apaguen el teléfono. Por padre de muchedumbres de gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y subraya, llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué promesa hay ahí encapsulada para los hombres de altar como Abraham? Que Dios tiene poder para hacer contigo y para hacer que tú recibas más de lo que tú pides y cosas imposibles. Escucha bien, dice, llama las cosas que no son, cosas que no existen como si fueran y son hechas. Toma ya. Se van a levantar cosas que tú vas a decir, imposible que yo reciba de Dios eso. Y te dice, para ti sí, para mí no. Si eres un hombre y una mujer de altar. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos habrá aquí en esta tarde que van a arreglar su altar? Tú haz lo que tú quieras con el tuyo, pero yo voy a arreglar el mío. Yo voy a hacer lo que hizo Elías. Voy a coger piedras, amén, y voy a ordenarlas. ¿Cuántas cosas tenemos que poner en orden? Vamos a levantarnos. Y medita en lo que te estoy hablando. ¿Cuántas cosas necesitamos poner en orden en nuestra vida para convertirnos en un hombre y una mujer de altar, para que el fuego del Espíritu Santo
empiece a manifestarse en nosotros. Ora al Señor ahora, en este momento. Aleluya.